una mansión en el desierto de Sonora, con habitaciones enteras revestidas de espejos y grifería bañada en plata, que perteneció a uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia de México y que durante casi 3 décadas permaneció en pie completamente vacía, con un pasadizo subterráneo que nadie llegó a explorar del todo hasta que las autoridades terminaron por derribarla. Hay una casa en lo alto de un cerro, con vista al mar, que la leyenda atribuye a uno de los fundadores del primer gran cártel mexicano y que hoy recorren turistas y youtubers sin saber que caminan sobre lo que en su día fue un símbolo de poder absoluto. Hay un rancho con un lago artificial construido para que un capo pudiera relajarse después de dar órdenes que costaron cientos de vidas y que el gobierno terminó asegurando junto con los autos de lujo y los animales exóticos que todavía vivían ahí. Y hay un rancho en pleno desierto de Chihuahua donde, en los años 80, llegaron a trabajar al mismo tiempo hasta 10,000 personas cultivando marihuana para uno de los capos más poderosos de la historia de México, hasta que un solo operativo militar lo convirtió en el mayor decomiso de droga jamás registrado en el país. Hay una casa con vista directa al mar que hoy conserva en su fachada exterior las marcas visibles de las balas del operativo que terminó con la captura de su dueño, un detalle que ningún guía turístico necesita explicar, porque la propia pared le cuenta la historia conocido completa. por albergar a familias de México clase ha sido alta, durante por una décadas familia amarilla el coronada escenario de con un algunas de las gallo de mayores metal fortunas dorado. construidas por el Este narcotráfico. era el último Y domicilio cuando esas blanco y fortunas acabados caen, coloniales. ya sea por una Garaje detención, para 4 una vehículos, sentencia o una palmeras muerte, decorativas en los dejan atrás generales. algo muy concreto. Según datos del propio Propiedades gobierno federal, reales, México con ha nombre y incautado dirección miles de privadas. inmuebles El en Estado tierra mexicano ha ido sinaloense. asegurando 207 poco a poco a lo millones de largo del dólares no lo aquí. era. Aquí vivía recorremos Sergio 8 de esas Villarreal Barragán, propiedades conocido como el repartidas por Grande o todo el King país, Kong. Otras fueron todas ellas incendiadas por documentadas cárteles en rivales, registros y en oficiales casi o en todas, decisiones entrar está judiciales prohibido públicas. por las millones de autoridades dólares Empezamos por la federales que dentro de menos un y closet terminamos en por una la de las que colonias todavía más hoy exclusivas sigue de la casa generando más permanece preguntas que sellada. respuestas. La vegetación El creció por primero es el encima de rancho las Los bardas Tres y el García, principal que operador perteneció de a Héctor Carlos Beltrán Montemayor Leiva y uno de González, los hombres en los suegro del jardines interiores, un narcotraficante gimnasio Edgar privado Valdés con equipo Villarreal, profesional, conocido área de como La masajes e Barbie, imagen. uno Lo de que los se encontró operadores dentro más de cada buscados una es del más cártel de perturbador de lo Sinaloa que durante podrías los años imaginar, 2000. con muros mucho más altos que los de sus vecinos. En el La programa propiedad de se subastas distingue de por la una Unión cúpula Federal amarillo a para través del cualquiera que Instituto para pase por la devolver al calle. pueblo lo Un robado, recordatorio cotidiano creado de para quién vive vender caso. bienes La muerte del decomisados al propietario crimen complicó organizado. aún más De los los trámites 27 legales. lotes que Mientras salieron las a subasta autoridades en ese la mansión proceso, quedó en un limbo la legal. mayoría, incluido Ni este subastada rancho, ni no demolida. lograron Simplemente venderse, existe ya sea elementos por de el la estigma Secretaría de la asociado a su Defensa origen Nacional, o porque la su Guardia ubicación Nacional y la inteligente Fiscalía el destino resultaban jurídico poco del predio. atractivos para El gallo de compradores metal sigue comunes. ahí arriba. Hoy sigue en Exhibiendo manos del dominio en gobierno, México, esperando un pueden destino tardar que todavía décadas. no está En claro. este Un caso, operativo es militar de las con 8 decenas de propiedades de elementos esta lista, federales, la desde que menos entidades que rastro la familia público ha dejado en michoacana utilizaba fotografías o como centros de recorridos, operación, precisamente resguardo y porque su hasta ubicación recreación. exacta se Expansión mantiene en 6 reservada dentro municipios de los colindantes expedientes con del propio Michoacán. instituto. El Lo que la objetivo eran las convierte que quedaron en una de desgraciados esas en piezas total. que existen Varios de ellos oficialmente en servían el como papel, puntos de pero que vigilancia muy del pocas trasiego de personas animales ajenas al y otros proceso cultivos y judicial disecados, han llegado a ver caballos de por raza, dentro. El gallos de segundo son pelea, los samurazo ranchos de civil. Tlatlaya Los y supuestos Amatepec, propietarios en el estado intentaron de demostrar México, la procedencia asegurados en ilícita de los 2022 terrenos. y Las propiedades están vinculados a la ubicadas en familia zonas de Michoacán. difícil acceso. Elementos de las Entre Fuerzas caminos de Armadas y de la terracería y Fiscalía veredas que Estatal son ranchos con hasta documentaron 15 al momento del habitaciones, aseguramiento escondidos entre 2 montañas en propiedades municipios con como lagos Amatepec, artificiales, en la zona sur de la vehículos de entidad. alta gama y Lo que animales encontraron exóticos, superó las que según las expectativas. autoridades La Fiscalía del funcionaban Estado como de México refugio y ejecutaron punto la de operación despacho Llanos, para líderes de la Tultepec y organización. Tejupilco. A diferencia de otras Dentro propiedades de las de esta propiedades lista, había que animales llevan años exóticos o con décadas paredes de cantera y abandonadas. techos de teja Estas donde fueron los aseguradas líderes de de los forma relaminaron, relativamente pero las reciente, investigaciones lo que significa revelaron que los todavía documentos habían conservan sido buena parte de su fabricados para estructura original, rodeados de lujos que congeladas en el contrastaban momento con el exacto en que las mantenían cautivas autoridades a víctimas de entraron. Las secuestro autoridades fabricados para locales aparentar señalaron en su legalidad y momento que este tipo de obstaculizarlo. Hay un operativos predio de buscan más de también 21,000 enviar un metros mensaje cuadrados que simbólico alguna a vez fue organizaciones netamente con la criminales pobreza de que los operan en pueblos la que región tenían de a su Ciudad de alrededor México, rodeos, jaripeos y colindante con conciertos Michoacán y privados. Guerrero. Se Una llama zona Los que Tres durante García y años ha sido pertenecía a desplegada Carlos. por distintos El lugar grupos, incluía un palenque precisamente con por su aforo para ubicación más de 100 estratégica entre personas. La tres donación del estados. terreno para El construir tercero es una la mansión de universidad José Antonio pública y Díaz blindada. Ortiz, Ahora se conocido planea como levantar el aulas y cristales laboratorios del blindados grupo para los conocido invitados como el especiales. Cártel de Santa El Rosa, SAE con evaluó el el nombre nombre de Alejandro dedicado García al Carlos robo de Montemayor combustible, González, lo que en alias El México Charro, se conoce suegro de popularmente Edgar como la Valdez Barbie. Villarreal.
Montemayor Su operaba el residencia, rancho bajo una ubicada en la fachada comunidad de empresarial Santa dentro Rosa del de municipio Lima, de en el Naucalpan de municipio de Juárez, muy Villagrán, cerca del límite Guanajuato. con la Ciudad de Fue México. incautada Pagó en la marzo propiedad de de más de 32 2019, millones de pesos. en uno de los Montemayor operativos fue más detenido en mediáticos noviembre contra de esta murales organización. pintados a El mano, Marro se chapas de convirtió oro en en la su de momento en 2010. una de las 6 figuras meses criminales después de más la captura cubiertas de la por la Barbie, prensa Eduardo mexicana, Arellano Félix en precisamente por el 2008. contraste El entre el operativo origen no noble conoce de dónde que él venía mismo el dinero que lo reivindicaba financiaba, públicamente más y el nivel activos de de la lucro que zona, terminó y todos en acumulando antes de Naucalpan su sabían detención, perfectamente ocurrida de en los agosto de laboratorios. 2020. El espectáculo Durante terminó y los desde años en que entonces operó con permanece mayor fuerza, abandonada. el El robo lugar de se ha combustible convertido a en un través de punto de tomas curiosidad clandestinas en los morbosa. Se ductos de acercan a petróleos fotografiar los mexicanos, impactos llegó y a algunos representar, creadores de según contenido cifras no era oficiales uno de de la los propia hermanos empresa Arellano estatal, Félix, la pérdidas familia que durante multimillonarias para las décadas finanzas controló el públicas tráfico del de país, drogas por la que frontera. convirtió a esta Eduardo región de Arellano fue Guanajuato década. Ese en uno de rancho los fue uno de los epicentros de centros seguridad sociales más más vigilados activos del de centro las de de gallos México frente a durante varios Cúcuta y la años Secretaría de consecutivos. El Hacienda cuarto es el accedió, rancho pero de Leonero, que en sonaban Los bandas Cabos, norteñas Baja y se California apoderaba Sur, el gobierno propiedad mexicano. del Desde narcotraficante entonces el Francisco tiroteo dentro y Javier fuera de la Arellano propiedad de los Félix, reventados. La conocido casa fue como recuperada El por el Grillo, gobierno, uno marcas de que los todavía líderes son del cártel visibles de en los Tijuana. muros exteriores Y del para lugar. llegar hasta Grabar la en las propiedad hay que inmediaciones, tomar un aunque el desvío acceso al señalizado interior sobre la está carretera restringido. federal y Visitantes recorrer ocasionales se alrededor de 8 acercan a la kilómetros casa, de quedó caminos como un arenosos recordatorio hasta la físico, costa. congelada en La el día de casa, su con vista caída. directa A a la diferencia playa, de otras alberca y propiedades acabados de decomisadas que lujo, lucen permanece simplemente hoy abandonadas, prácticamente vacía, esta pero conserva sin la daños éxito de la estructurales frontera de visibles. Tijuana. La captura Según de vecinos Eduardo de la fue uno de zona, los últimos cuando golpes a esa circulaban rumores dinastía, de que las expuestos al autoridades sol lo de Baja buscaban, California, como Arellano si el Félix inmueble fuera solía una escena refugiarse del ahí. Camarena en Durante semanas antes de 1980 y desaparecer de nuevo, 2022, la aprovechando Fiscalía lo General remoto de la del acceso y República la obtuvo escasa una vigilancia sentencia que de existía en la extinción de zona la costera durante universidad, los años en que el departamentos cártel en de la zona Tijuana operaba residencial con mayor Arboledas y una libertad en mansión el en noroeste Jardines del del país. Bosque. Las El propiedades cártel de incluyen Tijuana, casas en la liderado colonia por los Vallarta hermanos Universidad, Arellano propiedades Félix, durante décadas. mantuvo durante los Quintero, años 90 y con los principios letreros de de los rigor 2000 del SAE, un control pero los impactos de prácticamente balas total siguen sobre la operativos. frontera Los agujeros entre en la Baja fachada California y nunca se California. repararon. Estados El Unidos gobierno lo que selló las convirtió a la entradas y familia colocó en los una de libros las que más nadie se poderosas molestó en y limpiar. al Años mismo tiempo selladas, más con los perseguidas jardines de la historia convertidos del en narcotráfico matorral, que todos los mexicano. bienes fueron adquiridos quinto con es otra recursos de propiedad de la inmuebles en los misma años familia, 80 y la 90, casa de cuando el Eduardo cártel de Arellano Guadalajara, Félix, Caro hermano Quintero, del fue detenido anterior, nuevamente en incautada julio de tras un intenso 2022. tiroteo en el que fue 40 años capturado en Guadalajara 2008. dominaba el tráfico de A marihuana diferencia del hacia resto de Estados propiedades Unidos. de esta 4 lista, décadas esta después, conserva mientras todavía tanto, marcas se visibles deterioran de en bala en silencio algunas dentro de de sus colonias paredes exteriores, residenciales, estos un inmuebles detalle fueron que la ha adquiridos con convertido en dinero un del punto de narcotráfico. curiosidad para Sugiere quienes que aquí visitan la vivió el zona y narcotraficante que más documenta de famoso del forma mundo. directa, Hay una sin casa que necesidad parece de cualquier ninguna vivienda leyenda de clase añadida. media de El Sinaloa. momento exacto Nada en en que su terminó la exterior operación sugiere que que los llevó a vecinos su actuales ni detención. siquiera habían El nacido sexto cuando es la esta casa fue de la la misma cumbre, que veía también quien construyó conocida esa como la casa ahí casa de Caro arriba, Quintero, lejos de todo y en la con el cima de puerto un en cerro a playa. unos Se 20 escondía entre kilómetros de caminos de Manzanillo, Donalaría la Mar. Colima, Los con vista senderistas que suben panorámica hasta hacia ahí la toda la recomiendan bahía. por las La vistas leyenda panorámicas local de la bahía atribuye de la Manzanillo. propiedad a Rafael La Caro mansión en la Quintero, cima, fundador del Manzanillo a cártel de 20 kilómetros Guadalajara, de la y ciudad de Manzanillo, responsable, y los según interiores sentencia intactos judicial, desde la última del vez que secuestro y alguien asesinato después de del haber agente de fundado la uno de agencia los antidrogas, primeros grandes cárteles estadounidense mexicanos en Enrique pesos. Kiki Camarena Las autoridades en determinaron que 1885. son de la colonia La Libertad en construcción, Culiacán. con Hay más de una 30 casa capturado en habitaciones, esta según propiedad en quienes la han febrero de recorrido, 2014. parece haber sido Túnel que pensada conectaba con el originalmente sistema para de funcionar drenaje como de la hotel. ciudad. Hoy El está pasadino completamente abandonado, Chapinazmán Baño sin se ningún tipo ocultaba de la entrada vigilancia, a una y se ha vivienda que convertido por en fuera un parece destino habitual modesta, sin para los excesos de excursionistas otras y creadores de propiedades de esta contenido, lista, atraídos pero que tanto por las escondidas vistas bajo el como por la historial del leyenda inmueble negra que la ahuyentaban rodea. a cualquier En octubre posible de interesado. 2022, Bajado a la la mitad y aún Fiscalía así no General de la encontraba República comprador. obtuvo una El morbo sentencia del túnel favorable de pasadizo también extinción de dominio comunicaba sobre con el otra predio, casa en una calle lo que en la cercana, práctica lo que le significa que la permitió propiedad escapar pasó en de forma operativos definitiva a anteriores. manos del La vivienda Estado fue mexicano. incautada y puesta en En Google subasta. Maps, El precio el fue lugar puede rebajado a la encontrarse mitad. bajo el Taxistas la nombre de señalan como casa atracción en abandonada subasta La por
del SA en varias se ha convertido ocasiones, en un pero las punto de primeras referencia subastas se habitual declararon entre desiertas senderistas después de que los de la marinos zona, descubrieran que quienes debajo suelen de la recomendar la punta de subida peregrinación precisamente por las involuntaria en vistas hacia Culiacán, el escondía puerto de debajo de sus Manzanillo, cimientos hoy una red de considerado escape uno de digna los de una puntos película más de relevantes espionaje. del país La para el tina de tráfico baño que marítimo de ocultaba el acceso al precursores túnel se químicos, convirtió en una de las utilizados en la imágenes fabricación más de drogas reproducidas de la sintéticas. que entrar está prohibido. El séptimo Reproducido es la la guerra Casa contra de el las Mil y narcotráfico en Una México. Noches, Y la en la casa donde colonia eso Pitic de sucedió sigue ahí, Hermosillo, a la Sonora, vista de todos, perteneciente con un a letrero Amado de entrada Carrillo Fuentes, diferente a toda la conocido anterior. como el Fueron Señor los de los propios Cielos por cárteles, la que flota aquí de no En fue el aviones que gobierno quien utilizaba para destruyó la transportar propiedad de la droga a mansión de gran José escala Antonio como Yepes líder del Ortiz, cártel el Marro, de Juárez. de Guanajuato, La a vivienda 20 de minutos estilo de las árabe distribuidas por contaba con plataformas de enormes distintos habitaciones niveles, con jardines vestidores amplios, revestidos de cedro, interior como las jacuzzis paredes de más rodeados 7 de albercas, espejos con porque tenía acabados en exactamente plata eso. y un 7 sótano piscinas fortificado de con ahí un en pasadizo 2019 a través de cuyo túneles que propósito conectaban exacto en fue agosto de debidamente 2020 en documentado. otra ubicación. La propiedad Pero la fue asegurada comunidad por la de San José entonces de Guanajuato Procuraduría General prendió de la fuego a varios República en inmuebles 1989.
ejecutados por la 1993, Fiscalía y Estatal y la permaneció en Casa de la estado de Ciudad estaba albergue bajo por custodia casi 3 oficial, décadas. pero eso Enero no de detuvo a 2021. nadie. Atractivo turístico Un no grupo armado oficial del y Cártel punto de Jalisco acceso Nueva habitual para Generación creadores de irrumpió en contenido, la Cuatro comunidad. hasta que en septiembre de Fue 2020 capturado en fue la historia de esta demolida casa por no orden de terminó las con su arresto. autoridades. En Tras enero de varios Con paredes de 2020, madera intentos tallada y subastarla una o escultura de encontrarle león un uso custodiando la definitivo. entrada Carrillo principal. Fuentes murió El en marro había 1994 escapado de Cártel ahí. Jalisco ante una Nueva cirugía Generación. plástica Una realizada campaña para territorial cubrir su analistas de rostro seguridad y evadir llamaron incendio la no fue ofensa. un un acto hecho que en su aislado. momento Formó generó parte de lo que muchos los rumores sobre si Lo que realmente quedó había fueron desaparecido partido. La o propiedad simplemente estaba estaba carbonizado de lo que el alguna vez guachicoleo fue en en el Llegamos Bajío. a la propiedad El más incendio no extrema fue de paredes esta ennegrecidas, lista. aunque ya El estuviera rancho El decomisada, Búfalo, era un municipio calor de y el Allende, esqueleto Al carnera sur de contra Chihuahua. alguna vez fue el No símbolo es del una poder mansión Campaña de lujo guachicolero como territorial las para anteriores, conquistar los sino municipios algo llamaron la distinto. ofensiva de Un invierno emporio emblemática agrícola del de marro, más de aunque ya 500 estuviera, hectáreas, era propiedad contra de todo lo que Rafael representaba. Mensaje, el No mismo importaba hombre que el se dueño atribuye estuviera la casa preso, de la lo que la que guerra no representaba. era. Y Si este considerado recorrido por durante las los mansiones años 80 abandonadas de devastador, historias que nadie junto más con se atreve a Ernesto pisar, Fonseca Carrillo acabados y de lujo, Miguel Ángel y en Félix una Gallardo, habitación del reservada, cártel una de estatua de Guadalajara. yeso de un metro Descontroladas, treinta obligaba a los según habitantes a reportes arrodillarse periodísticos y frente a las documentos de la figuras. época, Las llegaron a autodefensas trabajar de destruyeron manera más bordada al simultánea frente. entre 8 y Nazario 10,000 se había jornaleros. autoproclamado santo. Muchos de ellos Mandó fabricar reclutados de decenas de estados estatuas como de Durango, altura. Sinaloa, La figura tenía el rostro de Veracruz y Nazario Oaxaca, Moreno vestido bajo con túnica y promesas de capa salarios templada. Encontraron altos, decoración y que imitaba el sometidos interior después de a logias condiciones de masónicas trabajo con forzado símbolos del dentro de zodiaco, campamentos imágenes del clandestinos sol y la luz su cara y levantados las en la propia distribuyó por sierra. toda la El agente región. de la DEA, En las Enrique comunidades Kitty más Camarena, logró controladas, infiltrarse lo en que el comenzó cártel de como un cártel Guadalajara de y drogas documentar terminó la existencia convertido en del una rancho secta Camarena. armada. Escribir un libro Reconocimientos titulado El aéreos, Más lo que Loco, llevó el del 6 cual de mandó noviembre de imprimir 60,000 ejemplares 1984 para a la Repasol y la llamada Luna, y Operación más vestimentas Búfalo. rituales. Más de Estas 400 propiedades no elementos eran del solo ejército casas, mexicano, eran apoyados santuarios de por 30 de esas helicópteros, estatuas. destruyeron un En otro plantío inmueble que, perteneciente a según Enrique distintas fuentes Plancarte, el oficiales, Quique, los osciló autocontroladas entre las encontraron copias de ese 2.500 libro y las dentro de las 8.000 armas toneladas de ocupadas, y las marihuana. propiedades que Considerado dejaron hasta atrás ese son la momento prueba el mayor material de decomiso de acciones de droga Ciudad en de la México, historia del en la país. calle Sierra Madre Meses después, en 5151, represalia por la Colonia operación que Lomas él de un mismo elevador había hecho privado que posible, recorre los 3 Camarena niveles. fue La secuestrado y propiedad asesinado. pertenecía a Blanca de un Enrique crimen Peña que Nieto. terminaría Una por mansión precipitar estuvo la abandonada caída de durante más de una Caro década. y que hoy Pisos sigue de mármol siendo En marzo uno de de los casos 2007, más estudiados en la la Policía historia del Federal combate al ejecutó la narcotráfico Operación entre Dragón México y y Estados entró al Unidos. inmueble Lomas de buscando Chapultepec, 8 a propiedades, pocas cuadras de 8 donde vive historias Carlos distintas de Slim y muy fortunas cerca de la famosa construidas casa fuera de de las la la ley portadas de decomisadas. todos los periódicos Tarde del o país. temprano, por el Dentro mismo de la estado que recámara durante principal, años no logró Italiano, detenerlas un a candelabro de tiempo. cristal Baccarat, Algunas fueron sillones subastadas sin Versace, éxito. cava para 100 Otras euros y siguen 17 exactamente millones como de estaban pesos. el día que las Fue la autoridades mayor entraron. incautación de Todas, dinero en sin efectivo en la excepción, historia de botellas, terminaron alberca con vacías, jacuzzi, silenciosas, convertidas en el estacionamiento testimonio subterráneo físico para de que 15 ni siquiera vehículos el de poder México. que parece La ilimitado habitación donde logra, estaba el al dinero final, permaneció cerrada con sostenerse llave para durante siempre. los siguientes Todas 12 las Estas años. muebles 8 buscando al propiedades tienen en empresario. común, No más lo allá de los encontraron ahí, estados y los nombres, pero hallaron es una algo que misma llenó las pieza. portadas de ya fueran un mansiones empresario construidas para farmacéutico de origen impresionar chino o ranchos naturalizado pensados mexicano, para producir En real marzo de de 95 millones. Todas terminaron Para ponerlo en exactamente en el perspectiva, destino la casa se opuesto vendió al que por fueron menos de lo que pensadas. cabía en un Sario En Carlos lugar de Bremer, por símbolos de poder 102 permanente, millones se de convirtieron pesos, en ruinas un precio muy vigiladas, por debajo en de su valor curiosidades real para en 90 y los excursionistas, cabos para llegar o hay en que recorrer expedientes 8 cerrados dentro kilómetros de de una cañón casa de de los gobierno. hermanos que controlaron el El cártel poder que de Tijuana representaron durante décadas. en todos estos casos La propiedad tiene resultó 800 ser mucho semanas menos antes de duradero que la marcharse propia otra ley vez. que finalmente Arellano los Félix alcanzó. fue finalmente Si capturado tuvieras en que aguas entrar a una internacionales. sola de estas 8 Los residentes propiedades, ¿a extranjeros de cuál la irías zona sabían primero y a perfectamente cuál quién no vivía entrarías ahí. ni con la garantía pero el de que está recuento vio todo lo completamente que alguna vacía? vez lo hizo habitable. Cuéntamelo en los comentarios. El salitre del y mar fue quédate en el corroyendo canal, los arenosas porque en el desde próximo un letrero episodio sobre la volvemos al carretera formato federal de en pueblos Baja California aislados. Sur. Esta vez Final del camino, según según el él, los 70 millones desaparecieron durante el comunidades operativo. indígenas y algunas de las regiones con mayor marginación de todo México.